A continuación voy a presentar el trabajo titulado Estandarización de la técnica de PCR para la detección de ADN de nematodes gastrointestinales en muestras de heces de bovinos. Los nematodes gastrointestinales son geohelmintos que pertenecen al orden Strongylida y a la superfamilia Trichostrongyloides. La aparición de estos está favorecida por el consumo de pastos contaminados con heces fecales y el ciclo biológico de todo el grupo de parásitos es directo, es decir, no necesitan de un hospedador intermediario para completar su ciclo. En las formas evolutivas podemos conseguir a los adultos, a los huevos y a las larvas. Este grupo de parásitos poseen una distribución geográfica muy amplia y entre sus daños se ha descrito una anemia debido a la actividad hematófaga de parásitos de los géneros Hemoncus, Mesistocirrus y Monostomum. También problemas de digestión y absorción por los géneros Trichostrongylus, Cooperia y Esophagostomum, y también pérdida de peso y debilidad en los animales parasitados. Esto debido a la reducción de la digestibilidad del alimento. En Venezuela los estudios enfocados a este grupo de parásitos han sido solamente en la búsqueda de adultos, huevos o larvas en las heces de los bovinos parasitados. Para el diagnóstico de estos parásitos contamos con criterios clínicos y epidemiológicos, como por ejemplo la observación de signos como la anemia, diarrea, pérdida de peso y también la determinación de zonas endémicas para algunos grupos específicos de estos parásitos. Parasitológicamente, pre y post-mortem tenemos las técnicas de cultivo de larvas, técnica de Willis, método cuantitativo de McMaster, la técnica de Berman y la observación de parásitos adultos en el estudio de tractos gastrointestinales. Inmunológicamente hablando, con estudios del suero, podemos buscar anticuerpos específicos por las técnicas de ELISA y Western-blot y desde el punto de vista molecular, utilizando materia fecal y la reacción en cadena de la polimerasa, buscamos ADN específico para este grupo de parásitos. En nuestro país, en la actualidad, solamente hemos realizado o se han realizado estudios que buscan larvas, huevos o ejemplares adultos. Por lo que el objetivo general de este trabajo fue estandarizar la técnica de PCR para la amplificación de la secuencia ITS2 de nematodes gastrointestinales en muestras de heces y como objetivos específicos estandarizar técnicas de extracción de ADN a partir de muestras de heces de bovinos parasitados, establecer las concentraciones óptimas de reactivos y condiciones de reacción en la técnica de PCR para la amplificación de la secuencia ITS2, determinar la sensibilidad analítica de la técnica de PCR estandarizada y detectar mediante la PCR estandarizada el ADN de los nematodes gastrointestinales en las muestras de heces de bovinos parasitados. Para la extracción del ADN se usaron los métodos propuestos por Sandbrook y Russell, como el de solventes orgánicos y precipitación salina, el de resina Kellex por Bio-Rad y el estudio comercial Wizard Genomic por Promega. La concentración y pureza del ADN extraído se midió espectrofotométricamente con una absorbancia de 260 y 280 nanómetros y la integridad del ADN se evaluó a través de una electroforesis con gel de agarosa al 1%. Para la estandarización de la PCR se utilizaron muestras de ADN de heces de bovinos parasitados y un ADN molde desde 1 microgramo hasta 1 femtogramo. Según el protocolo de Bisset y colaboradores, para determinar la concentración de los diferentes reactivos se variaron las concentraciones de todos ellos y en el programa de amplificación se variaron la temperatura de hibridación y los números de ciclos de amplificación. Para la determinación de la sensibilidad analítica se elaboraron curvas de titulación con concentraciones de ADN desde 1 microgramo hasta 1 femtogramo. Esto para determinar la cantidad mínima de ADN que producía amplificación. Estas condiciones fueron utilizadas para amplificar el segmento ITS2 de los nematodes gastrointestinales ya con la PCR estandarizada. El análisis de los resultados posteriormente fue evaluar la observación de las bandas de tamaño esperado, aproximadamente entre 300 y 400 pares de bases que fuesen nítidas con ausencia de productos secundarios. Habiendo probado las 4 técnicas de extracción de ADN, con la que mejor se obtuvo mayor cantidad de ADN, mejor rendimiento y pureza, fue con la técnica de Wizard Genomic por el fabricante Promega. Por lo tanto, este resultó ser el método de elección. Para estandarizar la PCR, se trabajó con una cantidad de ADN molde con un rango desde 1 microgramo hasta 1 femtogramo, con un rango óptimo de cantidad de ADN de 1 microgramo a 100 picogramos y como cantidad constante de ADN molde se trabajó con una cantidad de 10 nanogramos para estandarizar todos los siguientes procesos de amplificación.
En la determinación de la concentración de los diferentes reactivos, comenzamos con el cloruro de magnesio, donde se obtuvo una concentración óptima de 3 milimolar, donde pudiesen observarse claramente la diferencia de las bandas entre las muestras negativas con las muestras positivas. Siguiendo con la albúmina sérica bovina, se obtuvo una concentración óptima de 0,5 miligramos por mililitros. En relación a los desoxinucleótidos trifosfatos, la mejor concentración fue la de 100 micromolar, observándose las mejores bandas. En relación a los cebadores, la concentración óptima se obtuvo a 0,6 micromolar, observándose bandas más nítidas. Para la enzima TAC polimerasa, la concentración óptima resultó ser una unidad de actividad enzimática. Una vez obtenidas las concentraciones óptimas de los reactivos en la estandarización de la PCR, se procedió a programar las condiciones de amplificación, comenzando con la temperatura de hibridación, en la cual se obtuvo como temperatura óptima 52 grados centígrados. Seguidamente se determinó el número de ciclos óptimos de amplificación, obteniendo 40 ciclos donde se observaron las mejores bandas. Una vez obtenidas las condiciones de amplificación, se determinó la sensibilidad de la PCR estandarizada, es decir, la sensibilidad analítica, lo que correspondió a una cantidad de 10 picogramos de ADN en las muestras de S. Eso equivale a la presencia de un huevo de parásito. Es la primera vez que se utiliza la técnica de PCR para el diagnóstico de nematodes gastrointestinales en bovinos en Venezuela. Como conclusiones, podemos decir que la técnica de extracción con el estudio comercial de Wizard Genomics fue la que permitió la mejor obtención de ADN con mayor concentración, integridad y pureza. En la estandarización de la PCR para la amplificación de la secuencia ITS2, la concentración óptima de cloruro de magnesio, albúmina sérica bovina, desoxinucleótidos trifosfatos, cebadores y TAC polimerasa generalmente resultaron menores a lo utilizado por otros autores, permitiendo con esto un ahorro de los reactivos. La técnica de PCR para la amplificación de la secuencia ITS2 proporciona un alto grado de sensibilidad debido a que detecta 10 picogramos de ADN del parásito en las muestras de heces de los bovinos, y la técnica de PCR estandarizada permitió demostrar la infección en muestras de bovinos parasitados.